queríamos reflexionar un poquito sobre algunas razones geopolíticas de la suavización del bloqueo, de este levantamiento en realidad de sanciones a Venezuela por parte de Estados Unidos para, en estas reflexiones, entender quizás o hacer un planteo respecto de qué significa también el guerrerismo israelí y las implicancias justamente sobre la cadena de suministros y el abastecimiento energético. Este evento, la escalada militar de la guerra de ocupación israelí sobre Palestina, sumado con una creciente cooperación sinérgica de los países que son productores de petróleo, fundamentalmente los países que forman parte del Golfo Pérsico, obligan a las potencias imperiales a prever justamente la resolución de esta cadena de suministros y cómo va a resolverse de manera sostenida el abastecimiento energético. Las sanciones, criminales sanciones de Estados Unidos sobre Venezuela, impuestas en un principio durante el gobierno de Donald Trump y más tarde con el cambio de perfil del país del norte, Estados Unidos, con la presidencia de Biden, presidencia que continuó esas sanciones sobre ese país, digamos que quizás con alguna diferencia, entendiendo algo así como, entre comillas, un uso razonable como una herramienta de presión política en torno justamente al enfrentamiento que mantiene Estados Unidos con el gobierno boliviano, esta vez quizás en esa posición atendiendo a contar con recursos que puedan equilibrar eventuales imponderables producto de la intención de Estados Unidos de un redespliegue global. Incluso, si vemos la operación rusa sobre Ucrania, también hay allí un elemento determinante para la reevaluación de parte de Estados Unidos de las sanciones a la producción y a la comercialización del petróleo venezolano. Y esto lleva a Estados Unidos a buscar resolver alternativas para reemplazar el petróleo ruso que ahora no se está teniendo. ¿Y qué pasa? Venezuela es un proveedor, en ese caso, potencial de petróleo a precios competitivos. Y al mismo tiempo, y aquí es el punto, el otro elemento a nivel geopolítico, que decíamos, la escalada israelí sobre Palestina, al mismo tiempo, y aunque no es tema en este informe de todo irrespeto a convenciones internacionales mínimas en el terrible drama humano que vive la zona de Franja de Gaza, pero en este sentido, volviendo al tema, esta situación provoca una retracción también del conjunto de los países árabes respecto a algunas hojas de ruta que estaban trazadas respecto del restablecimiento de relaciones con el mismo Israel. De manera tal que podríamos decir que esa ilusión norteamericana que en algún momento planteaba una red de corredores, es un proyecto que tenía Estados Unidos con otros países, una red de corredores de infraestructura, tanto por tierra como por mar, que penetren en distintas zonas de Asia. Obviamente ese despliegue de infraestructura implicaba una necesaria convivencia armónica, ¿no? Ordenada, una convivencia previsible, por el cual estaban trabajando, así como Estados Unidos, Turquía, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, otros países. Algo que en este momento y ante este contexto, en lo que acontece en Palestina y Israel, obviamente se vuelve una situación casi imposible de realizarse, al menos en el corto tiempo, ¿no? O podríamos decir en el corto o mediano plazo.
una estrategia que además, esa que describía, buscaba contrastar con otra situación que se está dando en el mundo, que es una estrategia de cooperación de mutuas conveniencias del eje de China y Rusia, que se viene desarrollando y por el cual se han normalizado y se han vuelto crecientes las relaciones, por ejemplo, entre Irán y entre Arabia Saudita, como con distintos países del Golfo. Si vemos la situación de la ampliación del BRICS, por ejemplo, vemos que contiene en su seno los principales proveedores y los principales compradores de petróleo, como también de otros países que controlan la zona del estrecho de Hormuz, que es una zona muy importante porque es una zona en el mundo donde circula gran parte de la energía global. Entonces, el militarismo desaforado de lo que ocurre en Israel con la figura de Netanyahu como su primer ministro parece servirle a él, o solo servirle a él dentro del gran concierto de las naciones, haciendo incluso peligrar otras expectativas de grandes potencias regionales y globales, digo, de esa región en este sentido. Situación que además complica o incluye también otro importantísimo núcleo central, que es el Canal de Suez, al involucrar directamente a países como Egipto en esta escalada belicista. El transporte de energía a través del Canal de Suez, si se ve afectado, encarece sideralmente la logística y el transporte de energía a nivel global. Hay distintos informes que hemos recabado para este informe, que tiene una versión escrita, que revelan que los impactos económicos, o prevén que los impactos económicos de la situación entre Israel y Palestina podría implicar un repunte justamente del precio del petróleo, explicado también en parte por el riesgo de una eventual mayor y continuidad de la escalada, y en ese caso la inclusión directa de otros países, como podría ser el caso de Irán, que es un país que aporta una parte muy importante de la oferta global de crudo, y también porque es un país que controla justamente la zona del estrecho de Hormuz, que es esta vía que mencionaba antes, donde transita el petróleo de Irak, de Kuwait, de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes Unidos. Y en la región además no solo están u operan o son importantes los poderes estatales de los países, sino otros actores importantes en la zona, como sabemos, como es el caso de Hezbollah, del Líbano, y también de otros grupos de Irak o de Yemen, lo cual, para hacer una evaluación o un planteo muy general, cualquier, digamos, elemento que comprometa el comercio aquí descripto y que implique la inclusión incluso de otros actores directamente en este conflicto, tiene geopolíticamente implicancias directas sobre los activos energéticos. Y ahí es donde la evaluación, volviendo a América, sobre el petróleo que puede, digamos, la cuenca petrolífera venezolana cobra enorme relevancia, digamos, porque aquí tienen que ver justamente las necesidades geopolíticas globales, y en este levantamiento temporario de sanciones podríamos ver una acertada diplomacia caraqueña y, por otro lado, una clara encerrona y una fatiga quizás de la diplomacia expansionista norteamericana. De ahí podría entenderse este levantamiento temporal de sanciones contra Venezuela, y también otro elemento que es la importancia que cobra Guyana, donde se encuentran yacimientos muy importantes en la zona justamente del Esequibo que Venezuela reclama. Más allá de que sobre ese evento en particular Estados Unidos busque administrar obviamente los costos internos que pueda tener dentro de su propio sistema político el hecho de llevar a cabo
acuerdo con el gobierno bolivariano, su acercamiento tiene motivaciones económicas, otros elementos vinculados quizás a la crisis migratoria que tiene producto de las consecuencias de los bloqueos que ha generado y razones geopolíticas. Disponer de resoluciones en la cadena de suministros y el abastecimiento energético sostenido, que producto a una generalización de la guerra que propone Israel podría descalabrar este sistema productivo global, es también y se vuelve imperioso incluso para la propia supervivencia de las potencias capitalistas. Aquí unas reflexiones incluidas también en un artículo que se llama Levantamiento norteamericano de sanciones a Venezuela para mitigar los efectos del guerrerismo israelí, que pueden encontrar en el portal también de Radiográfica y que escribimos junto a Fernando Esteche.